Señor. Qué bueno que te estés conectando en esta noche y que estemos recibiendo fielmente el estudio bíblico que queremos hacer en esta noche. Hoy vamos a continuar con lo que hemos venido aprendiendo viernes tras viernes. En la clase pasada alcanzamos a observar el capítulo 16 y pudimos ver hasta la sexta trompeta, ¿sí? Así que, perdóname, hasta la sexta copa de la ira de Dios. Hoy lo que queremos es obviamente continuar y te voy a introducir en el contexto, así que quiero que te ubiques en tu Biblia en Apocalipsis 16. Vamos a estar observando a partir del verso 10. Dice la escritura: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Entonces aquí lo que veíamos claramente era cómo el reino del anticristo, por esa copa que había sido derramada por ese quinto ángel, se llenaba obviamente de tinieblas, de oscuridad. Se supone que ese ser que estaba en ese momento pues estaba haciendo luz, pero lo más curioso de esa copa es que van a haber tinieblas exclusivamente sobre el lugar donde el anticristo se encuentre en ese instante. Eso deja ver obviamente que él no está en la capacidad en ese momento de tomar el control, que él no está en un control absoluto de todas las cosas, y por lo contrario, mis amados, pues obviamente el Señor está ejecutando su juicio. Recuerda que su objetivo es hacerse pasar por Dios. Su objetivo sencillamente es tratar de mostrarse como el rey que el pueblo judío estaba esperando, como el Mesías prometido. Y definitivamente aquí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo el Señor rebate todo eso y deja por el piso sencillamente lo que Satanás está intentando mostrar a través del anticristo. Por eso la palabra dice que en esa quinta copa, obviamente su reino, el reino del anticristo, se cubrió de unas tinieblas total, al punto de que mordían de dolor sus lenguas. Obviamente él se ve incapaz en ese momento de hacer algo ante lo que el Señor está mostrando, ante lo que el Señor efectivamente está haciendo en ese instante. Y es darnos cuenta, mis amados, cómo Dios tiene el control. Él siempre ha tenido el control. La palabra dice que Satanás obviamente es el príncipe de este mundo, pero el Señor está en un control absoluto de todas las cosas, y obviamente contradice lo que el anticristo tratará de mostrar en aquel momento. Voy al verso 11, estoy en Apocalipsis 16, 11, y dice que ellos blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Obviamente lo único que hacen en ese momento es blasfemar contra Dios por el juicio del Señor que efectivamente ha llegado, por el juicio de Dios que ha venido sobre la tierra, y en cambio de tener un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento verdadero hacia Dios, lo que ellos hacen es venirse en contra del Señor, es venirse en contra obviamente de lo que Dios está mostrando. Nunca habrá un arrepentimiento en ellos, nunca volverán su corazón a Dios. Estoy hablando obviamente de Satanás, del anticristo, del falso profeta, y mucho menos habrá un arrepentimiento en los habitantes de la tierra en aquel instante por el endurecimiento en el corazón de ellos, porque está mostrando fielmente cómo ellos sencillamente quisieron crear su falsa trinidad, quisieron gobernar sobre la tierra, y tal vez ellos llegaron a pensar que en ningún momento Dios iba a obrar e iba a traer juicio, pero definitivamente el juicio de Dios llegaría. Estoy haciendo un pequeño resumen para entrar obviamente ya al tema central que vamos a observar hoy. Dice entonces que ellos blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y aquí es donde viene la sexta copa. Dice el verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes
de Oriente. Nosotros sabemos que el río Éufrates es uno de los ríos más caudalosos en el mundo entero, pero obviamente la palabra aquí no está tratando de hablar precisamente del caudal del río. Entonces vamos a mirar unos textos que nos van a dar luz sobre lo que te quiero enseñar en esta hora. Quiero que vayas allí a Génesis capítulo 15, Génesis 15, vas a ir allí conmigo y vamos a observar precisamente lo que el Señor nos quiere dar a conocer en esta hora. Génesis 15. Vamos a observar el verso 18. Dice la escritura, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué está mostrando entonces aquí la palabra? O sea, lo que está tratando de mostrar el Señor con ese río Éufrates es precisamente la frontera del territorio que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Como lo acabamos de leer acá en Génesis 15 y 18 para los que están llegando, dice que en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y ahí muestra los límites y dice desde el río, ¿sí? De Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, más que mostrar acá este río por su caudal, lo que el Señor nos va a mostrar allí a través de Apocalipsis era el territorio precisamente que el Señor le había entregado a su pueblo, a Israel como tal. Quiero que mires también Deuteronomio capítulo 1 verso 7, ve allí conmigo, Deuteronomio 1 verso 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Amén y amén. Nuevamente aparece el gran río Éufrates como parte del territorio que el Señor efectivamente le entregaría a su pueblo. En Josué capítulo 1 verso 4, ve allí conmigo también, Josué capítulo 1 verso 4, mira lo que dice acá la escritura. Entonces, verso 3, mira, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esa era la promesa efectivamente que Dios había hecho. Era la promesa del territorio que le iba a pertenecer a su pueblo. Recuerda que desde el momento en que el Señor prometió a Abraham que le daría descendencia como las estrellas del cielo, y él salió de su tierra y de su parentela al lugar donde el Señor le llevaría, pues obviamente vienen esas generaciones, pero solo hasta Josué la tierra es conquistada, la tierra prometida, lo que nosotros conocemos como la tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando miramos nuevamente Apocalipsis, ya entendiendo lo que te estoy diciendo en estos momentos, Apocalipsis 16:12, dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Entonces, esto recuerda fielmente lo que sucedió obviamente con el Mar Rojo y con el Jordán. Recuerda que el mar se secó y obviamente Israel pudo cruzar en seco en aquella ocasión en que salía de Egipto y los egipcios lo estaban persiguiendo, y de la misma manera sucedió cuando el Jordán definitivamente se abrió y el pueblo nuevamente pudo cruzar en seco. Son dos eventos que sucedieron obviamente en la antigüedad, y aquí nuevamente hace referencia a que ahora es el Éufrates, el cual se seca, y habla de que abriría camino para los reyes de Oriente.
Entonces, cuando miramos esto, la frontera del imperio romano estaba allí con las tribus de oriente del pueblo de Israel. Lo que está mostrando aquí la palabra es que posiblemente, y viendo el panorama mundial, hay dos potencias como son Japón y China que amenazarán obviamente al Medio Oriente. Es decir, en esta copa lo que se percibe es que posiblemente habrá una guerra, ¿sí?, entre lo que es Japón y China como potencias mundiales y atacarían al Medio Oriente directamente. Estamos hablando de Israel. Recuerda que Israel en el tiempo de la gran tribulación pues obviamente va a ser perseguido. Y va a ser perseguido directamente por el anticristo y obviamente pues todos estos juicios pues obviamente traerán sencillamente el hecho de que los que hayan conocido de Jesucristo en ese momento pues obviamente tengan que entregar su vida como mártires como tal. Entonces esa sexta copa muestra es eso, o sea, ese río de Éufrates ya vimos que era el territorio que le correspondía obviamente a Israel. Recuerda que Israel ha tratado de ser atacado durante toda la historia de la humanidad. Israel tiene pueblos enemigos por montón en todo lo que es Medio Oriente, Irán, Irak, Siria, ¿sí me entiendes? Las potencias que obviamente atacan contra ella, que quieren venir y destruir a los israelitas, pero de una manera impresionante. El ejército israelí tiene un poderío militar impresionante, donde ellos logran defenderse precisamente de los ataques que traen sus pueblos enemigos. Pero si lo miramos desde el punto de vista espiritual, pues obviamente es Dios el que está peleando por ellos, es el Señor el que los está defendiendo, es el Señor el que se está glorificando obviamente sobre ellos. Pero en ese tiempo lo que se percibe cuando dice los reyes del Oriente, pues está hablando de estas dos grandes potencias que son Japón y China, que vendrán como una amenaza directa en medio de este momento que está narrando la Escritura. En Apocalipsis 16:13 dice la Escritura: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces entendamos qué personajes están apareciendo acá. Pues acá están apareciendo precisamente Satanás, está apareciendo el anticristo, ¿sí?, que es la bestia, y dice, y la boca del falso profeta. Entonces están ellos tres y dice que de sus bocas, como lo narra acá la palabra, voy a volverlo a leer, y de la boca del falso profeta, de ellos tres espíritus inmundos a manera de ranas. Para los hebreos, todo animal acuático que no tuviese escamas, pues era considerado como un animal inmundo. Pues miremos la palabra, Levítico 11, ve allí conmigo, Levítico 11, vamos a observar versos 10 en adelante. Levítico 11, verso 10. Dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así que todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Entonces, aquí tú te estás dando cuenta que cuando de la boca del anticristo, del diablo y del falso profeta, pues salen esos espíritus inmundos en forma de ranas, pues obviamente eso es inmundo, ¿sí? De por sí la rana no es que sea un animal agradable, ¿sí me entiendes? Es un animal que suelta una baba, que donde está va dejando una huella, no es un animal agradable como tal, pero para los hebreos como tal era un animal inmundo. La palabra misma nos está diciendo que son demonios. Entonces vuelve allí a Apocalipsis 16, verso 14, y estamos entendiendo. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
poderoso. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que estos tres seres, que son el diablo, el anticristo y el falso profeta, de sus bocas salen espíritus inmundos, como dice la palabra acá, a manera de ranas, ¿sí? Y lo que harán esos espíritus inmundos, que son demonios, es que tomarán posesión de los líderes de las naciones, por quien llegarán a seducirlos por medio de obras satánicas, y harán que esos líderes se levanten específicamente contra el pueblo de Dios. Recordemos, por ejemplo, a Hitler. ¿Sí? De la manera en que este ser, que era un anticristo como tal, se levantó contra el pueblo judío, cómo quiso acabar obviamente con los judíos, cómo sencillamente había ese holocausto nazi como tal, donde murieron lamentablemente muchos del pueblo judío, quemaron millones de Biblias, porque obviamente lo que quería Hitler era acabar con la palabra de Dios, pero esto obviamente nunca lo pudo lograr. Pues quiero decirte que la misma escena se presentará en medio de la gran tribulación, ¿sí? Cómo sencillamente los pueblos de la tierra se querrán levantar contra el pueblo de Dios, es decir, contra los judíos, que hayan obviamente venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera cómo querrán levantarse contra el Dios mismo. Porque Satanás sabe que es el juicio de Dios sobre la tierra, y él lo que va a querer es apoderarse, tomar una aliación con todos los líderes de la tierra, y además de eso, que los habitantes de la tierra crean que el que les está causando daño es el Dios de los cielos, y que obviamente no es a causa de que los pueblos de la tierra se han rendido o han rendido adoración al anticristo, a la imagen de él como tal, como lo hemos estado estudiando en versículos anteriores como tal. Entonces esto es impresionante. ¿Qué hacen esos espíritus inmundos? Seducir a los líderes políticos. Quiero que mires Apocalipsis 13, verso 12. Ve allí conmigo, Apocalipsis 13, verso 12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí está haciendo referencia al falso profeta, y dice que el falso profeta, ¿qué es lo que hace? Que adoren a la primera bestia, que adoren al anticristo. Dice que este también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que les permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Qué impresionante lo que la palabra está mostrando. Mira cómo el diablo, por mano del falso profeta, hacen que los habitantes de la tierra rindan culto, rindan adoración precisamente a la imagen del anticristo. Todo eso obviamente en cabeza de Satanás. Entonces obviamente, ¿qué hacen estos tres cuando estamos leyendo en Apocalipsis 16, verso 13? Devolvámonos entonces para que entiendas lo que te estoy diciendo. Dice que vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, cuando la palabra dice a manera de ranas, pues obviamente lo que está mostrando es una abominación total que viene sobre la faz de la tierra. Recordemos que una de las plagas de Egipto fue precisamente las ranas, ¿sí? Y Egipto se llenó totalmente de ranas. Y obviamente sabemos que el campamento de los israelitas estaba intacto, Dios les guardaba, pero de esa misma manera eso se mostraba como Dios estaba en contra de lo que Faraón estaba haciendo con su pueblo. Pues aquí el Señor obviamente permite eso en el sentido de que el diablo tratará de engañar a los líderes políticos que estén sobre la tierra en ese momento, y de por sí los engañará. Nosotros no podemos desconocer, iglesia,
iglesia, que hay algo que está ocurriendo en el mundo entero, que es el nuevo orden mundial. La humanidad va hacia un nuevo orden, la humanidad va hacia una nueva estructura donde la tierra será controlada por los grandes mandatarios hasta que el anticristo se manifieste después del rapto de la iglesia y empiece todo lo que nosotros hemos estado estudiando a través del libro de Apocalipsis. Es que es impresionante, mi amado. Nosotros no hablamos por hablar. Lo que yo te estoy enseñando, créeme que viene del corazón de Dios. Está escrito en la palabra del Señor. Y hay un engaño total. Los mandatarios de la tierra están en un común acuerdo para llevar precisamente a todos los países de la tierra hacia una sola dirección, hacia una sola moneda, hacia una sola economía, hacia una sola religión. Es lo que nosotros debemos tener en cuenta. No se te haga extraño, hermano, que esta parte que estamos estudiando de Apocalipsis traten de velarla, que escondan sencillamente la transmisión como lo están haciendo en esta hora. ¿Sí? Tú estás conectado y te están sacando. ¿Sabes por qué está pasando esto? Porque evitan que la verdad sea propagada, evitan que realmente lo que está escrito dentro de la palabra salga, fluya. Pero es necesario que el pueblo de Dios lo conozca, lo sepa, para que lo demos a conocer a otras personas. Esos demonios que tenían forma de ranas, pues fueron precisamente a los líderes políticos. El verso 14 dice, estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el objetivo? Reunir todos los reyes de la tierra para la gran batalla de Armagedón, donde los pueblos de la tierra estarán reunidos para pelear contra el Dios que aparentemente les ha causado tanto daño. Mira el engaño de Satanás. Por eso bien lo dijo el profeta Isaías, o el Señor a través del profeta: a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Y es lo que está sucediendo. Nosotros encontramos una humanidad que a las cosas buenas le están llamando malas. Buscar a Dios es malo, orar es malo, congregarse en la iglesia es malo. Pero ¿qué es lo bueno? Todo lo que el mundo nos está mostrando, la perversidad, el pecado, la ideología de género, todo eso sí es bueno, apartándose realmente de lo que Dios ha enseñado en la palabra. Y la iglesia no se puede apartar de lo que el Señor está diciendo en la palabra. Y hoy Dios está hablando. Estos sencillamente reunirán a los reyes de la tierra para el día de la batalla de Armagedón. Entonces nosotros vemos cómo a través de la historia de la humanidad Satanás siempre ha querido acabar con el pueblo de Dios. Lo hizo, como te lo mencionaba, con Hitler, ¿sí? Cómo quiso acabar con el pueblo judío, cómo hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo es perseguida en el mundo entero. En unos lugares más que otros, en el Medio Oriente, los cristianos son perseguidos, son abominables para la gente, son decapitados, hay pastores que mueren confesando el nombre del Señor, predicando el evangelio. Como los templos, las congregaciones se han visto obligadas a cerrar por la persecución que hay, por las leyes que se están instituyendo en esta hora, donde hay prohibición en muchos lugares de tener libertad de culto. Como a través de esta pandemia el enemigo mismo ha utilizado eso para colocar temor en el pueblo de Dios, para que las personas no vengan a la iglesia, para que no se congreguen, para que dejen de buscar a Dios. Todo eso hace parte de lo que Satanás va haciendo precisamente para que las almas se alejen de Dios, dejen de buscar al Señor, que crean que lo que está mostrando el mundo, que es lo que es este nuevo orden mundial, sencillamente está mejor de lo que Dios obviamente quiere para esta humanidad. Qué triste, pero es la gran verdad. En ese tiempo que está narrando aquí la escritura en Apocalipsis 16:14, que será en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, dice que esos demonios vagarán por toda la tierra reuniendo a los líderes de la tierra para que vengan a
a la batalla de Armagedón, como nombra aquí la palabra, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, porque finalmente en esa batalla de Armagedón el Señor será el vencedor, porque Él ya venció desde que murió en la cruz. Él es el vencedor, Él es el que ya venció siempre, siempre y eternamente. Cuando miramos entonces, adelantémonos un poco, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Estoy en Apocalipsis 16:16. Ese es el lugar donde aparentemente sucederá la batalla de Armagedón. En hebreo se llama Armagedón. Es el mismo valle de Meguido. La palabra misma nos lo deja ver. Quiero que mire segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 29. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 29. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías, pero aquel así que le vio y lo mató en Meguido. Ese es el lugar exacto donde sucederá la batalla de Armagedón, en el valle de Meguido. Eso está allí cerca a Jerusalén. Ese será el lugar donde Satanás, en cabeza del anticristo y el falso profeta, reunirá todos los ejércitos de la tierra para ir y pelear contra el Dios de los cielos. Pero Dios obviamente obtendrá la victoria. De por sí no habrá batalla. La Escritura me lo dice claramente. Y quiero que vayas a Apocalipsis 19, verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Dice que de su boca sale una espada aguda. ¿Cuál es esa espada aguda? La palabra misma. La palabra misma condenará a todos estos hombres, condenará al anticristo, condenará al falso profeta y al diablo al final del milenio, porque la palabra misma dará testimonio de que por la desobediencia de ellos, por no haber venido a los pies de Cristo, por rebelarse contra la verdad, ellos mismos cavaron su propio foso, un foso de oscuridad, de maldad y de condenación eterna, donde estarán lejos de la gloria de Dios. Yo te digo, mi amado, amada, que me escuchas en esta hora, no te dejes engañar con el sistema de este mundo. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas y debemos resplandecer como luminares y no podemos caer en el engaño del mundo. Tú tienes que abrir tus ojos físicos y tus ojos espirituales y darte cuenta de lo que está escrito. Darte cuenta que lo que el Señor está diciendo es lo que nuestros ojos están viendo. Nosotros estamos bajo un sistema mundial, pero la iglesia, sus hijos, no pueden hacerse parte de ese sistema mundial. Tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas y darte cuenta de lo que la palabra nos está enseñando hoy. Por eso el Señor aquí en el verso 15, estoy en Apocalipsis 16, verso 15, dice la Escritura: he aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué impresionante esto. ¿Sabes qué? Eso me asombra, que en medio de lo que el Señor está hablando y la revelación que le está entregando al apóstol Juan, como el Señor obviamente vuelve y hace una advertencia. Es como Dios mostrando su misericordia una vez más, hablando a los habitantes de la tierra hoy en día y advirtiendo y diciendo el Señor: yo vengo como ladrón. Él le está diciendo: vengo cuando nadie me espera. Bienaventurado el que lee y guarda, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En otras palabras, está diciendo: dichoso el que escucha estas palabras, el que escucha la advertencia, el que decide vestirse de ropas de gala para entrar a las bodas del Cordero, el que decide ser lavado con la sangre del Cordero. Bienaventurado aquel que escucha, no el terco, no el necio, no el obstinado, no el que tiene en vano la palabra, no el que tiene en poco lo que Dios está diciendo a través de la Escritura. Él está diciendo: el que vela y guarda sus ropas.
el que vela, el que está atento, el que está como esa virgen sensata, el que tiene su lámpara encendida, el que se está llenando del aceite del Espíritu Santo día tras día. Pero hay algunos que tristemente, mi amado, están tan desapercibidos. Ojalá el Señor no venga y les sorprenda. Ojalá el Señor no tenga que venir y ellos tengan que lamentar, y ahí sí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí sí sencillamente muchos lamentarán no haber venido realmente a los pies del Señor. Ahí sí muchos lamentarán realmente no estar con Cristo Jesús. El Señor hace esa advertencia en medio de lo que está mostrando de las copas de la ira. Él dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean que su vergüenza. Inevitablemente tengo que ir a Apocalipsis capítulo 3. Ve allí conmigo. Mira lo que dice el Señor, recordemos, porque esto ya lo estudiamos obviamente. Apocalipsis 3, verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. La iglesia rica, la de la Odisea, la iglesia con mucho poder económico, como sucede hoy en día sobre la faz de la tierra. La iglesia que dice que es rica porque tiene dinero, porque aparentemente prospera, porque según muchos dice es la iglesia que es bendecida. La iglesia que dice no tengo necesidad de nada, y en otras palabras está diciendo tenemos nuestras riquezas pero no necesitamos a Dios. Y no se están dando cuenta que por otra parte el Señor les está diciendo tú eres un desventurado. Les está diciendo ustedes no saben ni siquiera para dónde van. Están cavando su propio foso, están yendo al mismo infierno y ustedes no se están dando cuenta. Tú tienes que tener a Cristo en tu corazón y tener la convicción plenamente de que estás en Él. El Señor le dice, eres miserable, estás en la miseria absoluta. Crees que con tu dinero y tu riqueza lo tienes absolutamente todo, pero yo quiero decirte que no, eres miserable. No tienes nada, no tienes absolutamente nada. Eres pobre. Porque no lo tienes a Él. Eso es lo que el Señor está mostrando. Eres pobre porque tendrás muchas cosas, pero esos cristianos de la iglesia de la Odisea no tenían a Jesús en su vida. Estaban ciegos. Producían el colirio porque tenían una fábrica que producía el colirio, que eran esas gotas para los ojos precisamente. Pero ellos estaban ciegos, no veían, no discernían lo espiritual. Era una iglesia tibia, era una iglesia apartada del Señor, donde solo le interesaban ellos mismos, pero no el Señor, no el hecho de llevar las almas a Cristo, no de que el evangelio se extendiera. Y finalmente les dice, ustedes están desnudos. No se han vestido de las ropas de gala, las ropas de lino fino, las ropas celestiales. Por eso es que yo tengo que mirar allí en Apocalipsis 16 nuevamente lo que el Señor les está diciendo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si alguien no se ha vestido del Señor, si alguien no ha permitido que Él coloque ropas nuevas sobre nuestra vida, está desnudo espiritualmente. Te puedes vestir muy bien, con traje de gala, pero si Cristo efectivamente no está en tu corazón, ahí no hay absolutamente nada, mi amada. Qué impresionante esto. Darnos cuenta cómo en medio del juicio que Dios está enviando acá, Él recuerda nuevamente y dice, bienaventurado el que vela y guarda. Yo te quiero decir en esta hora, vela y guarda. Vístete de gala, vístete con ropas del Señor, para que no andes desnudo, para que no se vea tu vergüenza. Entonces dice la escritura que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y viene la séptima copa. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¿qué dice la palabra? Hecho está. Cuando miramos entonces todo este contexto,
Estamos dándonos cuenta de que definitivamente el Señor está diciendo la obra está hecha. En otras palabras, el Señor está mostrando claramente acá y está diciendo ya sencillamente todo está dicho, ya llegué al final de este juicio. Pero cuando recordamos lo que el Señor viene diciéndonos, miremos Apocalipsis 3, verso 3. Mira lo que la palabra dice. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En el mensaje a la iglesia de Sardis el Señor recuerda nuevamente lo que estamos hablando. O sea, la obra será consumada, el juicio de Dios terminará. Pero Dios siempre está advirtiendo y está diciendo, tienes que velar. Yo vendré como ladrón. Y si no velas, tú no sabrás a qué hora habré venido sobre ti. Haciendo advertencia del arrebatamiento. No creas que si tú tristemente quedaras del arrebatamiento, yo te digo con toda certeza, hermano, no podrás hallar esa salvación. Porque es que tu tiempo, mi tiempo es ahora. No es después del arrebatamiento. Con temor en tu corazón tú debes decirle al Señor, yo quiero, Señor, partir contigo en el rapto. Pero algunos tienen en poco eso. Y aún hay pastores predicando y diciendo, si tú no eres salvo y no partes en el rapto, tendrás una nueva oportunidad. Yo quiero decirte, iglesia, esto no es así, es algo falso. Eso es una mentira satánica, es una mentira del diablo. Porque es que el tiempo de arrepentimiento es ahora, precisamente antes de que vengan los juicios del Señor sobre la faz de la tierra. Mateo 24, verso 43 también. El Señor muestra claramente una advertencia, mira. Mateo 24, verso 43, ve allí conmigo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús mismo lo estaba advirtiendo, el Señor mismo estaba diciendo, si el padre de familia supiese a qué hora debe venir el ladrón, pues minaría su casa, la guardaría. Estaría velando, pero es que como nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, ¿qué debemos hacer? Estar velando y orando como el Señor nos lo advirtió allí en Apocalipsis 16, el verso 15, que es lo que estamos analizando en el contexto. Debemos estar preparados, iglesia, debemos estar listos. La venida del Señor no nos puede tomar por sorpresa. Muchos lamentarán, ahí sí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Muchos dirán, Señor, perdóname, pero será demasiado tarde, iglesia. Es que estamos a las puertas de ese momento. Tú tienes que estar listo, tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar orando, tú tienes que colocarte a cuentas con el Señor. Tú tienes que caminar con Dios como nunca antes has caminado, porque es que el momento está demasiado cerca. Lucas 12, verso 35, mira lo que dice la Escritura. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Verso 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Qué impresionante es la palabra. Estén ceñidos vuestros lomos. Tú tienes que estar listo, firme. Ceñir los lomos es estar firme, estar preparado, con tu lámpara encendida, con la palabra de Dios en tu vida. Estamos aguardando a que nuestro Señor regrese, precisamente porque Dios quiere librarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, que es la gran tribulación. Pero si definitivamente tú no estás buscando la presencia del Señor, no estás esperando que Él regrese, quiero decirte que tristemente no partirás.
porque es que Dios se va a llevar a los que anhelan su venida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y a qué se refiere esa bienaventuranza? A la venida del Señor, porque solo habrá justicia sobre la tierra cuando Cristo vuelva. Solo la justicia de Dios se manifestará realmente cuando nosotros partamos a la presencia del Señor y cuando Él haya sacado a los suyos, a su remanente, a su pueblo, ahí Él podrá desatar toda su ira sobre la faz de la tierra por el pecado que hay sobre esta tierra. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahí está claro. La primera parte está hablando obviamente del rapto, del arrebatamiento. El Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando Él venga, en la tierra dirán paz y seguridad, que ese será el lema del anticristo. Él traerá aparentemente una paz sobre la tierra. Pero cuando estén en medio de esa paz, a los 3 años y medio vendrá ¿qué? Destrucción repentina, como a los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice la palabra? Y no escaparán. Pero el apóstol Pablo, refiriendo esta carta a los cristianos de Tesalónica, él les dice, pero ustedes, hermanos, ya no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda. Es que nosotros ya no estamos en tinieblas. La luz de Cristo ya ha venido a nuestras vidas. Y ese día no nos puede sorprender. Por eso debemos estar preparados. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Mira lo que dice la Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, ¿qué? Serán quemadas. Es que el hecho de que el Señor venga entre las nubes da inicio al juicio de Dios. Por eso Pedro habla de esta manera y dice sencillamente que los cielos pasarán con gran estruendo. Y ya lo hemos venido estudiando a través del libro de Apocalipsis. Cuando inician los sellos, después las trompetas, lo que estamos estudiando, y ya la séptima copa, que son los últimos 7 juicios de Dios sobre la tierra. Pues los cielos pasarán con gran estruendo, habrá destrucción sobre la tierra. Pero el día del Señor, el día en que Cristo venga por su iglesia, a nosotros no nos puede sorprender, mis amados. Por eso regreso allí a Apocalipsis 16, verso 17. ¿Por qué todo esto? Porque el Señor viene diciendo desde el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar en hebreo que se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo que hecho está. Y recuerda que ese hecho está, ¿qué es? Hemos llegado al final, se han culminado los juicios de Dios. Eso es lo que el Señor obviamente estaba diciendo. Evidentemente esa gran voz que salió del templo del cielo, pues era Dios mismo diciendo, la obra está hecha, el juicio se ha completado. Y ahora lo único que esperaría era sencillamente la batalla de Armagedón, como ya lo expliqué hace unos minutos. El verso 18, mira lo que está diciendo la palabra, y voy a complementarlo con el 17. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás que los hombres, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén y amén. Dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y eso es algo que nos debe llamar la atención. No es el aire como atmósfera, sino es la región en la que ha estado dominando el diablo.
el aire. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice la carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 2. Efesios 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo lo describe acá y dice, conforme al príncipe, hablando en referencia a Satanás, de la potestad del aire, el que está en ese ámbito espiritual en el aire, el que está controlando esa atmósfera espiritual, obviamente no para bendición, sino para maldición. Por eso en todo el contexto, Pablo dice, verso 1, y Él os dio vida, hablando de Jesucristo a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Y recuerda y dice, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Así como muchos siguen la corriente del mundo. Siguen lo que el diablo quiere, siguen lo que el diablo les indica, hacen lo que Satanás les dice, porque precisamente van bajo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. ¿Sobre quién opera el príncipe de la potestad del aire? La misma escritura nos da la respuesta. El que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Si somos hijos de Dios, somos hijos ¿qué? Obedientes. Si vamos en contra de lo que el Señor nos dice y tú sigues haciendo lo que bien te parece, pues eres un hijo de desobediencia. Y tristemente no eres hijo de Dios, sino eres hijo del diablo. Solo hay dos hijos, o hijos de Dios o hijos del diablo. Somos hijos de Dios ¿cuándo? Cuando Cristo llega a nuestro corazón, cuando le permitimos al Espíritu Santo empezar a guiar nuestras vidas. Pero es que hay muchos que dicen creer en Cristo, pero siguen siendo hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Por qué? Porque siguen la corriente del mundo. Y el Hijo de Dios no está llamado para seguir la corriente del mundo. Por lo contrario, el Hijo de Dios va en contra de la corriente del mundo. Mira también Efesios 6, verso 12. Efesios 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que dice acá la palabra, en las regiones celestes. El Hijo de Dios, iglesia, no puede desconocer ese mundo espiritual. Y la palabra nos está diciendo, tú no tienes lucha contra sangre y carne. O sea, tú no peleas en tus propias fuerzas. Si sabemos que hay un príncipe de la potestad del aire, que es el que gobierna la corriente de este mundo, ¿contra quién es la lucha del Hijo de Dios? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sobre quién actúan los principados? Los principados actúan sobre naciones enteras. Por eso es que vemos naciones destruidas totalmente cuando Satanás empieza a tomar posesión. Por eso es tan terrible hoy en día que el socialismo, el comunismo llegue sobre una nación. Cuando el comunismo llega sobre una nación, eso es un principado y eso destruye la nación inmediatamente. Sucedió con Cuba, sucedió con Nicaragua en algún momento, ¿sí me entiendes? Sucedió con Venezuela y tristemente si Colombia no pone atención a esto, sucederá sobre Colombia. Es un principado que se pone sobre una nación completa. ¿Quiénes son las potestades? Las potestades actúan sobre las ciudades de las naciones. Por eso si hablamos aquí de Colombia, Medellín es una nación, una ciudad altamente peligrosa en las comunas. De allí es donde hay una cantidad de sicarios que practican el sicariato. ¿Qué quiere decir esto? Que les pagan un dinero precisamente por matar a otros. Por eso es que hay ciudades más peligrosas que otras. En Ciudad de México también sucede exactamente lo mismo. Allí el narcotráfico es demasiado fuerte, eso es una potestad que se ha cimentado sobre una ciudad en particular. Por eso es que hay ciudades donde hay muchos muertos más que en otras, por eso es que hay ciudades que aparentemente son tranquilas, porque no hay potestades como tal sembradas de Satanás allí. Entonces te recuerdo, los principados actúan sobre naciones enteras.
Las potestades actúan sobre ciudades, pero también la Escritura dice acá contra los gobernadores. ¿Dónde actúan los gobernadores? Los gobernadores ya actúan en barrios específicos de cada ciudad. Por eso es que tristemente en una ciudad tú ves zonas específicas donde hay moteles, donde hay residencias, donde obviamente se practica la fornicación, el adulterio, donde hay zonas específicas en una ciudad donde son expendios de droga, ¿sí? Hay otras zonas que son específicas de prostitución. Todo ese orden no es un orden de los gobiernos, eso es un orden que específicamente Satanás sitúa ahí, porque él controla a esos gobernadores. Y las huestes espirituales de maldad, que es como lo cuarto que Pablo menciona contra lo que pelean los hijos de Dios, ya es los demonios en cada vida. Los demonios como tal, los demonios que llevan a las personas a hacer o a obrar en contra de la voluntad del Señor. Entonces son espíritus, son demonios que actúan sobre las personas en cada vida. Por eso Pablo dice, tu lucha no es contra sangre y carne, tú debes pelear espiritualmente. Por eso muchas veces el cristiano no obtiene la victoria, porque ni siquiera tiene el conocimiento, la luz sobre, por ejemplo, lo que, gloria al Señor, Dios nos está enseñando en esta hora, sobre principados que actúan sobre las naciones, sobre potestades que actúan sobre las ciudades de cada nación, sobre los gobernadores, que ya son los barrios de cada ciudad, como te lo acabo de explicar, y sobre las huestes espirituales de maldad, que ya son demonios que han tomado posesión de una vida. Recuerda que en un pasaje llegan al Señor y dicen, no, ese espíritu lo manda al fuego. ¿Eso qué era? Una hueste espiritual de maldad que inclinaba a ese hombre sencillamente a que se matara, a que se suicidara. En otras palabras, una persona en un estado cabal nunca va a intentar quitarse su propia vida. Las personas llegan al suicidio porque una hueste espiritual de maldad ha venido, les ha tomado y les ha inclinado hacia eso. En el caso de Judas, el traidor, ¿qué lo llevó a él al suicidio? No fue un arrepentimiento por haber entregado al Señor, eran las huestes espirituales de maldad que lo estaban rodeando y sencillamente lo llevaron a que él se suicidara. Entonces, qué impresionante lo que el Señor nos dice acá. Volvamos allí a Apocalipsis 16, verso 17. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y ya vimos que está hablando del aire, no como atmósfera, sino de la región que está siendo controlada o dominada por el diablo. Y dice, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Ese hecho está, vuelvo y te repito, el Señor está diciendo, se acabó. Se acabó la maldad, se acabó la iniquidad, se acabó el pecado. Dios había traído efectivamente su juicio. Y dice la escritura acá, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los relámpagos, las voces y los truenos me llevan al momento en que el Señor se manifestó a su pueblo y dio la ley, los 10 mandamientos. ¿Sí recuerda que es la misma escena allí en Éxodo? Tanto que el pueblo vino a Moisés y le dijo a Moisés, habla tú con Dios, que no hable con nosotros, porque era un momento grandioso, poderoso, y el pueblo no estaba preparado para eso. Solo Moisés, que había estado cara a cara con el Señor, era el único que podía resistir ese momento, porque era el poder de Dios, la potestad de Dios, la majestad de Dios allí revelada. Entonces esos relámpagos, esas voces y esos truenos, lo que están mostrando allí claramente es cómo el Señor se está manifestando, Él está hablando con voz tronante, y obviamente dice allí la palabra, y hubo un terremoto. Miremos Apocalipsis 8, verso 5, y recordemos algo de lo que ya estudiamos. Apocalipsis 8, verso 5. Mira lo que dice la palabra. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y mira lo que aparece acá, nuevamente. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un
terremoto. ¿Cuál es la diferencia con este terremoto que aparece en Apocalipsis 8, verso 5? Ese terremoto es sobre la faz de la tierra, pero al mirar acá Apocalipsis 16, verso 18, dice un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea que este terremoto superaba ese primer terremoto que ya había ocurrido. ¿Cuál es la característica? Que ese día va a haber ese terremoto sobre toda la tierra, absolutamente sobre todos los países de la tierra. Eso es impresionante porque cuando hay un terremoto es sobre un lugar específicamente. Pero la palabra está diciendo acá que es un terremoto sobre toda la tierra. No es solo sobre Jerusalén, no es solo sobre un lugar determinado. En toda la tierra habrá ese terremoto. La tierra será removida por el poder de Dios, y eso es juicio de Dios para la tierra, para los habitantes de la tierra, precisamente porque ellos rindieron adoración al anticristo, a la imagen del anticristo, porque ellos se olvidaron de Dios, y ya lo hemos leído en varios pasajes, y pese a los juicios que estaban sucediendo, ellos no se arrepintieron ni de sus homicidios, ni de sus fornicaciones, ni de su idolatría. Ellos siguieron exactamente en lo mismo, nunca hubo un arrepentimiento como tal. Qué impresionante esto. Entonces ese terremoto es tan grande cual nunca lo ha habido desde que han estado sobre la tierra. Y dice el verso 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Amén y amén. Dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y aquí hay 3 probabilidades. No podemos decir con exactitud a qué está haciendo referencia la palabra. ¿Cuál es la primera probabilidad? Que esa gran ciudad sea Roma. Porque obviamente tú sabes que Roma, el Vaticano como tal, es el centro religioso en el mundo entero, y esto va a ser utilizado por Satanás en cabeza del anticristo, porque lo que va a hacer el anticristo es reunir todas las religiones del mundo en una sola. Entonces la primera posibilidad es que esa gran ciudad sea Roma. Miramos Apocalipsis 17, verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, aquí entramos también en introducción a la condenación de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Es la iglesia apóstata. Escúchame bien esto, para el que no me entiende el término apóstata, es aquel que aparentemente ha llegado a Cristo, pero que en un momento de su vida se apartó de la verdad y blasfema contra esa verdad. En otras palabras, blasfema contra el nombre de Jesús. Muchos usan el nombre de Jesús, la iglesia moderna habla de Jesús, proclama supuestamente el nombre de Jesús, pero hace todo lo contrario, es decir, apostata de lo que es Jesús, apostata de la obra de la cruz. No hay autoridad más grande sobre la tierra que Dios mismo en Jesucristo como tal, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros, la palabra, si miramos, dice que somos embajadores. La iglesia en totalidad es embajadora de Cristo en esta tierra. No hay un solo embajador, no es el Papa. La palabra bíblicamente está mostrando que la iglesia en general es embajadora de Cristo en esta tierra. ¿Y qué es un embajador? Un representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El Señor dijo: vosotros sois la luz de este mundo. ¿Y para qué somos la luz? Para que el que está en tinieblas ya no ande más en tinieblas, sino venga a la luz. Venga a la iglesia, venga ¿a quién? A Cristo, a Jesús. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la de Cristo, ¿me entiendes?
No es ni católicos ni cristianos. Y cuando digo cristianos, hermanos, es porque muchos se escudan diciendo yo soy cristiano. Yo soy cristiano porque tengo a Jesús en mi corazón. Pero lo que a mí me da la salvación no es decir yo soy cristiano. Lo que a mí me da mi salvación es mi fe en ¿quién? En Jesucristo, creer en la obra redentora de la cruz. Entonces aquí la palabra está mostrando y está dando una descripción de cómo es esa falsa iglesia. Dice que esa mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. La iglesia se viste de esa manera. Aquí lo que está tratando de mostrar la palabra es los vestidos de los reyes. ¿Me entiendes? Es inconcebible, mi hermano, cómo hay pastores hoy en día que puedan ponerse trajes de paño que cuestan 10, 15 millones de pesos. Estoy hablándote de $4,000, cuando hay muchos aguantando hambre. Esa es una iglesia que apóstata. ¿Por qué te puedo decir esto? Porque el Señor vistió con vestiduras sencillas. Su vestidura era humilde. Él era grande por lo que era, por lo que tenía dentro de sí. La gran iglesia hoy se muestra de esa manera. Los sacerdotes católicos se muestran de esta manera, vestidos de púrpura, escarlatas, adornados de oro, de piedras preciosas, de perlas. Y dice que tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué de la inmundicia de su fornicación? Porque lo único que ha hecho la falsa iglesia, la iglesia apóstata sobre la tierra, es apartar los corazones de los hombres del único y verdadero Dios. De nada nos sirve nuestra idolatría a las imágenes de yeso, de madera. De nada nos sirve nuestra idolatría a pastores, a aparentes ministros de Dios, si la mirada no está puesta en Jesucristo. Por eso esa falsa iglesia apóstata es de todas las religiones del mundo. Algunos lo enfocan solamente en la religión tradicional, en la religión católica, pero esta gran ramera es toda la falsa iglesia, toda, absolutamente toda. Y hoy nosotros nos encontramos con una falsa iglesia que solo le interesa el dinero, que solo le interesa las riquezas, que solo le interesa levantar templos hechos de manos de hombres, ¿sí? Lugares preciosos, supremamente costosos, cuando el Señor dijo que Él no habitaría en templos hechos de mano de hombres, que Él habita es en corazones. ¿Quién es el templo de Dios? El apóstol Pablo dijo claramente, ustedes no pueden ignorar que somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde mora Dios? En el corazón del hombre. Ahí es donde Dios quiere morar. Tú y yo somos templo del Dios viviente. Entonces la primera posibilidad es que esa gran ciudad de la que está hablando Apocalipsis 16, 19 sea Roma. Miremos otro texto, Apocalipsis 18, verso 4, 6. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella, ¿qué? El doble. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que el pueblo de Dios debe salir de en medio de esa falsa iglesia. Gloria a Dios cuando hay muchos que han llegado realmente al verdadero evangelio, cuando han llegado a Cristo, cuando no se han dejado llevar por sus emociones en esa falsa iglesia. Hoy hay una iglesia apóstata y una de las señales evidentes de la venida del Señor Jesucristo entre las nubes es la apostasía. Y la apostasía se manifestaría ¿dónde? Dentro de la falsa iglesia. Y hoy hay pastores apóstatas por montón. No lograría mencionártelos. Y tampoco quiero herir susceptibilidades en esta hora, pero hay una gran mayoría de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos siervos de Dios, que hablan de Dios, proclaman a Dios con sus bocas, pero sus corazones están lejos de Dios, como el Señor exhortó y confrontó al pueblo que estaban allí, que eran los fariseos, los que supuestamente guardaban la ley, pero eran ciegos, guías de ciegos. Y hoy estamos así. Hay ciegos guiando a otros que están más ciegos.
La primera posibilidad entonces, iglesia, es que fuera Roma. Estoy en verso 19 y estamos hablando de esa gran ciudad. Una segunda posibilidad es que sea Jerusalén. Apocalipsis 11, verso 8. Mira lo que dice la escritura. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor, ¿qué? Fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? Allí en el monte Gólgota, ¿cierto? Eso es allí en Jerusalén. Por eso la palabra dice, hablando de los dos testigos, ya habíamos estudiado eso, que después de que ellos sean muertos, sus cadáveres serán exhibidos en la gran ciudad, allí en Jerusalén. Lo impresionante es que la palabra diga que en sentido espiritual se llama ¿qué? Sodoma. ¿Por qué Dios les llama en sentido espiritual Sodoma? Porque ellos se habían pervertido, porque habían dejado su uso natural de buscar al único y verdadero Dios, y Jerusalén en el tiempo de la gran tribulación se convertirá sencillamente en el lugar donde sentarán al anticristo en el templo de Dios, haciéndolo pasar por Dios. Pues imagínate cómo el Señor no iba a decir esto. Y la tercera posibilidad, ya hablamos de que esa gran ciudad, la primera posibilidad es de que fuera Roma, la segunda posibilidad de que fuera Jerusalén, y hay otros que dicen que es una ciudad mundial, o sea que es algo tipificado, que es una civilización organizada, como vamos hoy en día, pero sin Dios. Cuando tú te das cuenta de todo lo que la humanidad está fraguando, Dios no entra en absolutamente nada. Dios no entró supuestamente en la solución de esta vacuna, Dios no apareció por ningún lado, solamente dieron honor a los científicos, a los laboratorios que ejecutaron las vacunas, pero Dios no aparece por ningún lado. Nosotros vamos hacia una civilización que quiere organizarse, que aparentemente quiere las cosas mejor, pero Dios no aparece por ningún lado. Qué triste eso, ¿no, iglesia? Qué triste, pero así vamos en esa decadencia espiritual. Y lo peor es que la iglesia, mucha parte de la iglesia aparentemente del Señor está cayendo en esa decadencia, está siendo partícipe de las obras del mundo, se está haciendo partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, como la misma palabra nos lo advirtió, que no nos hiciésemos partícipes de esas obras infructuosas. La iglesia tiene que seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad que está hoy en día, mis amados. Volvamos allí a Apocalipsis 16, y ahí ya estamos entendiendo. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante del Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia, la ciudad, ¿cierto? El centro religioso. El Vaticano siempre ha sido ese centro religioso para muchos lugares del mundo. No en todos los lugares se practica el catolicismo, pero si hay una religión que tiene propagación grande es el catolicismo. Pero ¿de qué sirve sencillamente que ellos teniendo la verdad no la hayan proclamado? Porque es que para el catolicismo no es desconocido que Jesús murió en la cruz. Los católicos creen que Jesús murió en la cruz, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, pero la misma iglesia ha colocado dioses falsos. El objetivo de que hayan tantos dioses en tantos lugares del mundo es precisamente eso, que en cada ciudad, en cada lugar del mundo ellos tengan adeptos hacia su religión. Pero no es porque los sacerdotes desconozcan que Jesús es el único y verdadero Dios, no es porque ellos desconozcan que Jesús es el único que salva. Detrás de todo eso siempre ha estado el enemigo, tratando de desviar totalmente, así como cuando el anticristo se manifieste, él desviará el corazón, la mirada de Dios, y sencillamente por eso unificará todas las religiones del mundo. Por eso conocemos de una palabra llamada ecumenismo. ¿Qué significa el ecumenismo? Que recibimos de todas las doctrinas, de todos los dogmas, recibimos de todos los lados y todos vamos perfectamente hacia una sola dirección. La iglesia cristiana, y mis amados, no se puede hacer partícipe de esta falacia, de esta mentira.
La verdadera iglesia de Cristo en esta tierra tiene que marcar una diferencia grande y poderosa. Por eso la palabra dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Obvio, el Señor traerá juicio sobre esa falsa iglesia. Dios no se va a quedar con eso. Los hombres piensan que pueden hacer lo que bien quieran con el evangelio del Señor y que no va a pasar absolutamente nada. No, mi amado, la palabra dice que Dios dará el cáliz del vino del ardor de su ira. Y dice acá la escritura, y toda isla huyó. ¿Toda isla qué? Huyó a los montes y los montes no fueron hallados. Esa expresión, toda isla huyó y los montes no fueron hallados, es por lo que viene diciendo la palabra, porque hubo un gran terremoto sobre toda la tierra. Cuando las placas tectónicas tienen movimiento, pues precisamente la tierra cambia, ¿sí?, en su estado normal. Entonces lo que muestra la palabra es que obviamente, ¿sí?, las islas sencillamente se moverán de su lugar, los montes de la misma manera perderán, tal vez se hundirán en el mar, no lo sabemos, por eso dice, y los montes no fueron hallados, pero es esa causa del juicio que el Señor ha traído a través de esa última copa de la ira, a través de esa 7ª copa de la ira de Dios. Y dice que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén y amén. Para algunos, ese peso de ese granizo, cuando habla de un talento, te lo he dicho en otras ocasiones, son 34 kilos. Pero algunos llegan a calcular que ese talento podría pesar hasta 45 kilos. Es decir, que una sola piedra de granizo que caiga sobre la tierra va a matar a miles de personas, mi amado. Es que es impresionante, 45 kilos cayendo en una sola piedra de granizo. Cuando yo veo esto, es que no es extraño. La atmósfera ha cambiado, los climas han cambiado. Llueve con más fuerza hoy en día, los aguaceros son más fuertes sobre las diversas ciudades del mundo, aún en las estaciones, donde hay lugares sobre estaciones, ya el Señor sencillamente pueden estar en verano y puede caer una lluvia torrencial aún estando en verano. El clima ha cambiado. En los Estados Unidos, ahorita veíamos ayer en las noticias que hay un lugar llamado el Valle de los Muertos, donde la temperatura está a 52 grados centígrados. Imagínate lo que es eso. Temperaturas impresionantemente altas. Los climas están cambiando totalmente. La atmósfera está cambiando. No es de extraño ver que en ese tiempo caiga ese granizo como peso de un talento, sean 34 kilos, sea una piedra de 45 kilos, y como no va a ser solo una, sino van a ser miles de piedras que caigan de granizo sobre la faz de la tierra. Por eso la Escritura está diciendo acá, su plaga fue grande sobremanera. Qué impresionante, el juicio de Dios. Y Dios estaba diciendo, hecho está. Esto se acabó, la maldad se acabó, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Claro, Él tiene misericordia, pero nunca en la palabra Él está diciendo que su ira no va a llegar sobre la faz de la tierra. Por eso Dios está llamando a un arrepentimiento, iglesia. Por eso Dios nos está llamando a estar a cuentas con Él. Colócate a cuentas con el Señor, predica la palabra, que todo lo que Dios nos está enseñando tú lo hables a otros, así te tilden por loco, así digan y hagan burla de ti. Tu deber, mi deber es hablar, porque esto va a suceder. Ahí sí muchos van a recordar cuando se les hablaba, cuando se les decía, pero no quisieron venir al arrepentimiento, no quisieron venir a Cristo. La falsa iglesia cree que podrá seguir haciendo lo que a ellos bien les parezca, que no va a suceder absolutamente nada. Pero quiero decirte que llegará un día en que Dios traerá su juicio. Los sellos serán abiertos, las trompetas sonarán, las copas de la ira serán derramadas sobre esta tierra y habrá el cumplimiento fiel de la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará.
ni una tilde, ni una jota de lo que está en la palabra dejará de cumplirse. Creo fielmente a lo que el Señor dice en su palabra, y Dios es tan amoroso y tan misericordioso que aún nos está permitiendo ver con nuestros ojos que no es una locura lo que dice la preciosa palabra de Dios. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por esta noche, por este estudio. Yo te pido que esta palabra no vuelva vacía, sino que haya cumplido un propósito fiel en el corazón de todos tus hijos, Señor. Te damos gracias. Trae arrepentimiento a los corazones. Quebranta el corazón endurecido y haz que muchos, Señor, vuelvan a ti antes de que tú vengas por tu preciosa iglesia a esta tierra, Dios. Te damos las gracias. Te damos el honor, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Te invito a que compartas este estudio allí en tu perfil de Facebook con otros para que muchos más puedan conocer la verdad de la preciosa palabra de Dios. La próxima clase estaremos estudiando el capítulo 17, la condenación de la gran ramera, para que lo estudiemos detenidamente y a la luz de la palabra miremos qué es lo que el Señor nos está diciendo allí. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde y guarda tu vida. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Como lo dijo el Señor, he aquí yo vengo pronto como ladrón. Prepárate, iglesia, porque Cristo está a las puertas de venir por sus escogidos, por sus redimidos, por su preciosa iglesia, por la novia que un día será su esposa. Dios te guarde y te bendiga.